Los países occidentales han condenado la maniobra de Putin, calificándola de una anexión ilegal tras unos referéndums fraudulentos con la que el presidente ruso intentaría conciliar a los suyos, huir hacia adelante en el terreno de los hechos consumados para minimizar cualquier derrota sufrida por sus tropas en el campo de batalla, según afirman líderes occidentales. La Alianza Atlántica ha respondido inmediatamente a través de su secretario general a la petición de Ucrania para incorporarse a la organización por el procedimiento de urgencia. Toda democracia en Europa tiene el derecho de pedir la adhesión a la OTAN y los aliados respetan ese derecho. Hemos vuelto a afirmar que la puerta de la OTAN permanece abierta. Apoyamos el derecho de Ucrania a elegir su propio camino para decidir los tipos de acuerdos de seguridad de los que quiere ser parte. Y luego la decisión sobre la adhesión, por supuesto, tienen que tomarla los 30 aliados. Y tomamos estas decisiones por consenso. Y ahora nos centramos en suministrar un apoyo inmediato a Ucrania que intenta defenderse a sí misma de la brutal invasión rusa. Stoltenberg ha añadido que la anexión ilegal de 4 territorios ucranianos por parte de Rusia no cambia el inquebrantable respaldo de la alianza a Ucrania. Los miles de rusos que cada día tratan de cruzar las fronteras de su país para escapar a la movilización militar parcial ordenada por Putin van a toparse a partir de ahora con un enorme obstáculo: la instalación en los pasos fronterizos de oficinas móviles de registro y alistamiento militar. El presidente de Osetia del Norte, la república que los rusos están atravesando en masa para llegar a Georgia, ha anunciado que se controlará a todos los que lleguen al territorio y al que esté sujeto a reclutamiento se le entregará en el acto una citación. El presidente de la Duma rusa ha ido más allá al anunciar que se elaborarán listas con los nombres de los que se marchan. Quizás sea bueno que se vayan, dice. No tenemos que retenerlos, son traidores, pero debemos decirles que han cometido repetidamente crímenes contra su país, contra su pueblo. Si deciden volver, serán castigados según la ley. Georgia y Kazajistán ya han recibido a decenas de miles de ciudadanos rusos y aún no tienen previsto cerrar la frontera. El país que sí quiere cerrarla es Finlandia, al que han llegado en los últimos días más de 40.000 personas procedentes de Rusia. Oleg, un moscovita, afirma que lo que más teme es que Rusia se convierta en una prisión. Esto da mucho miedo, cuando entiendes que estás viviendo detrás de fronteras cerradas y no hay nada que puedas hacer al respecto. Este es un tipo de escenario al que creo que mucha gente tiene miedo, no por la movilización, sino porque la frontera se cerrará para siempre y eso será todo. Vivirán en un estado totalitario en el que no podrán hacer nada en absoluto. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dicho que Rusia no tiene previsto cerrar las fronteras todavía. Sin embargo, los medios dicen que la administración presidencial está considerando esa opción. La Guardia Costera sueca asegura que se ha detectado una cuarta fuga en el gasoducto Nord Stream que atraviesa el mar Báltico. El diario del país nórdico Svenska Dagbladet ha informado de que 2 de las fugas están en aguas danesas y ahora otras 2 en el lado sueco de la frontera marítima. Es el último de una serie de incidentes similares que los gobiernos occidentales han calificado de sabotaje y achacado a Rusia. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se construyeron para abastecer a Alemania y a otros países europeos, pero su funcionamiento se ha suspendido tras la invasión rusa de Ucrania. Medios suecos han informado de que la cuarta fuga procede del Nord Stream 2 y está cerca del lugar de otro supuesto ataque al oleoducto. En respuesta a los aparentes actos de sabotaje, Noruega está aumentando la seguridad en torno a sus pozos de petróleo y gas. El país es ahora una fuente vital de energía para Europa cuando el continente intenta desligarse energéticamente de Moscú. Europa podría suplir la desaparición del gas ruso, pero si también se produjera una caída del gas noruego, la economía europea se hundiría y sería un invierno oscuro y frío. El Kremlin ha rechazado la acusación de Occidente de haber atacado los gasoductos. Ha señalado a Estados Unidos que se opuso durante mucho tiempo al proyecto Nord Stream 2. Moscú ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión. Inutilizado. Así ha quedado el Nord Stream según Alemania, después de las fugas que se han detectado en aguas del mar Báltico. A corto plazo ya se notan las consecuencias. El gas sube un 20%, las tuberías del gasoducto quedan afectadas por la corrosión y el daño medioambiental consecuencia de la liberación de metano es inevitable.
Lo hemos oído en todos los idiomas. Sabotaje. Lo piensan en los dos lados del gasoducto. Pero ¿quién es el culpable del sabotaje? Rusia habla de terrorismo internacional y acusa a Estados Unidos de beneficiarse cada vez que sube el gas. La Unión Europea lo ve de otra manera y acusa al Kremlin de sabotear la instalación. Las tuberías se han convertido en un elemento clave en la guerra energética entre Europa y Rusia y ahora estaban fuera de servicio. El Nord Stream 1 entró en funcionamiento en 2011, pero cortó el flujo hace semanas, después de una supuesta fuga de aceite. Y el Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en marcha porque Alemania paralizó su autorización. Después de los incidentes, la OTAN va a reforzar la seguridad de las infraestructuras que son clave para sus aliados. De esta mina de Siberia se extraen muchos de los diamantes que se mueven en el mundo. Su gestión corre a cargo de Alrosa, una empresa de origen ruso en la que el gobierno de Putin posee una participación mayoritaria. Al año genera 1.800 millones de euros de beneficio y continúa haciéndolo porque los aviones cargados de diamantes siguen llegando a Europa. Concretamente, aquí, a Amberes, una ciudad por la que pasa el 80% de diamantes en bruto a nivel mundial y que ha creado un negocio de siglos basado en tallar, renombrar y comercializar estas piedras preciosas. Pocas van destinadas a la joyería, la mayoría a la manufactura o la medicina. El sector genera 40.000 millones de euros anuales en la región. Por eso Bélgica ha ido persuadiendo durante estos meses al resto de Europa para no vetar la compra de diamantes rusos. Algunos países, como Polonia o las repúblicas bálticas, sí piden sanciones para Alrosa y sus dueños, y Estados Unidos dijo no al comercio de estos minerales en marzo. La paz es más importante que los diamantes, llegó a decir Zelensky en el Parlamento belga. Y eso es lo que reclama ahora la ONG Transparencia Internacional, que se siga el camino tomado con la energía, la banca, la tecnología o la aviación. Aunque son poco optimistas, la única opción, según ellos, pasaría por que Europa convenciera ahora a Bélgica de echar marcha atrás y mirar por el interés común. Las autoridades ucranianas afirman haber hallado 18 cámaras de tortura en varias localidades recuperadas, como esta en Vovchansk. La policía muestra inscripciones en las paredes hechas por los prisioneros e instrumentos para las descargas eléctricas. Y la contraofensiva ucraniana continúa. Las fuerzas de Kiev han asegurado las dos orillas de la ciudad de Kupiansk y, según diversas fuentes, podrían tomar dentro de muy poco la estratégica ciudad de Limán. Más al sur, en Bakhmut, las tropas rusas han aumentado sus ataques y bombardeos, y el ejército ucraniano resiste no sin dificultades. A decenas de kilómetros de la línea del frente, Rusia sigue bombardeando residencias civiles. En la ciudad de Dnipro, 2 niños han muerto tras los ataques del ejército ruso. Eran 2 niños de 8 y 12 años. Toda la familia ya lo estaba pasando mal porque los abuelos y el hijo habían sido asesinados recientemente, relata esta ucraniana. Es aterrador y triste que los civiles sean asesinados de esa manera, muy triste. En la región de Kharkov, una de las más afectadas en las últimas semanas por los bombardeos tras la retirada rusa, las cicatrices de la destrucción permanecen. En las ciudades más cercanas a la frontera con Rusia, el miedo no desaparece, especialmente con la presunta aparición de drones suicidas iraníes.